Es importante que sepas que nunca debes de dormir con maquillaje, porque las partículas se impregnan y se acumulan en la piel, la dañan y le quitan la oportunidad a tus poros de respirar. Unta de vez en cuando un poco de miel después de desmaquillarte y luego enjuágate con agua bien fría. La miel regenera y es buena para las arrugas. También regenera las células. Toma este tip en cuenta. El cambio climático nos está colocando en un peligro real. Está afectando fuertemente a la agricultura de temporal. Está ocasionando que nuevas enfermedades surjan y otras enfermedades se recrudezcan. El cambio climático es uno de los fenómenos de contaminación y desequilibrio ecológico mundial. En nuestra sección Sembrando Conciencias, el Plan Estatal de Cambio Climático en Jalisco. Vamos a ver qué nos comentan. ¿Tienes idea de lo que esta cantidad de tráfico está generando en nuestro planeta? Bien, pues este tráfico genera una serie de gases contaminantes que están provocando el cambio climático, que no es otra cosa más que el aumento de calor en el planeta. De esto se trata la siguiente información. El cambio climático es ese cambio que observamos en el año. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que llueve en determinadas fechas, pero desde los años 80 que se ha modificado el ambiente, esto ocurre de forma distinta. No es la diferencia de calor que puede haber en un día, sino en los promedios anuales de cómo se comportan los fenómenos naturales. Todo esto es causado por el efecto invernadero, que es muy similar a cuando dejas tu coche en el sol. Cuando abrimos el carro sentimos un gran incremento de temperatura al interior del carro. El interior del carro está sumamente caliente comparativamente con la temperatura que hay del exterior. Ahí tenemos el efecto invernadero. Es decir, ¿por qué? Porque está incorporándose la parte del calor a través de la radiación solar vía lo que tiene que ver los vidrios del carro, pero no está saliendo la temperatura porque no hay manera de dispersar el calor. Eso es lo que estamos provocando a nivel de planeta. Los gases contaminantes que emitimos a la atmósfera provocan que el calor no se disipe y se quede atrapado, así como en los coches. Y este sobrecalentamiento se refleja con un cambio climático. Para reducir este problema, el Instituto Nacional de Ecología se encarga de asesorar a los estados y municipios en unos planes que se llaman Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático. Este plan es consecuencia de los acuerdos que se firmaron en 1992 en la Convención Mundial sobre el Cambio Climático. Ahí se estableció que todas las acciones de todos los países tendrían que concentrarse en dos cosas: reducir las emisiones de gases y hacer cambios en términos tecnológicos y de hábitos para ser menos expuestos a la contaminación. Lo más alarmante del cambio climático son las consecuencias a nivel emocional. Toda la parte de lo que viene a ser el asunto desde ansiedad hasta cuestiones de suicidio. O sea, actualmente la Organización Mundial de la Salud está identificando que hay una asociación en términos de cómo se incrementa la temperatura, cómo disminuye la parte de la humedad, y eso se viene reflejando, por ejemplo, en incremento de este tipo de condiciones que antes no era una preocupación. Todo empezó en el país hace 5 años, pero a partir del año pasado se empezó a trabajar en una estrategia para Jalisco. Este plan de ayuda lo coordinan investigadores de la UAG y de la Universidad de Guadalajara en vinculación con el gobierno y CONACYT. Es importante que entendamos que si destruimos nuestros bosques, estamos contribuyendo al problema del cambio climático. Pero para contribuir en beneficio del planeta, necesitamos conservar los árboles porque estos son los captadores de los carbonos. Son los que controlan, los que filtran los gases de efecto invernadero. Atmósfera les propone 3 cosas muy sencillas. Sembremos un árbol, cuidémoslo. Viene el temporal de lluvias, lo podemos adoptar. Cambiemos en nuestros hogares nuestros focos tradicionales por focos ahorradores. Ahorraremos también dinerito. Y en tercer lugar, exijamos a las autoridades un transporte digno, eficiente y no contaminante, que ya no utilice esta energía tan contaminante que viene del petróleo. Vámonos a nuestra sección Ecos y Palabras, hoy con el tema de la epilepsia. La epilepsia humana es una alteración del sistema nervioso donde hay un descontrol entre las inhibiciones y las excitaciones. Cuando predominan las excitaciones o disminuyen las inhibiciones, se presenta el cuadro de epilepsia caracterizado por una hiperexcitabilidad del sistema nervioso. Hay diferentes tipos de epilepsia.
y dependiendo de la época de la vida del individuo, son las formas de epilepsia que se identifican en la clínica neurológica. Cerca del 60% de los casos de epilepsia no se conoce la causa, por eso es muy importante hacer investigación científica sobre los diferentes mecanismos de producción de las convulsiones o de cuadros no convulsivos, pero caracterizados como epilépticos. En el CUCBA estamos en nuestro laboratorio de neurobiología celular estudiando por lo menos 5 modelos de epilepsia experimental en animales de laboratorio para tratar de entender los mecanismos de producción de convulsiones. Uno se refiere a un status epilepticus caracterizado por crisis convulsivas permanentes, otro con resistencia a los fármacos antiepilépticos, y estos 5 modelos nos han permitido conocer y entender varios de los mecanismos de producción de las crisis convulsivas y no convulsivas de la epilepsia. Es por eso que decimos estamos sembrando conciencia en el CUCBA para la Universidad de Guadalajara. Hoy aprendimos muchas cosas aquí en su revista ecológica Atmósferas de Canal 44. Aprendimos que no hay que rellenar las botellitas en las que tomamos el agua porque desprenden dioxinas, mucho menos dejarlas en el sol o dentro de nuestros automóviles. Aprendimos que es importante sembrar árboles porque esto nos ayuda contra el cambio climático. Aprendimos muchas cosas, cosas que ojalá sean en beneficio de todos ustedes. Yo soy María del Rayo, nos vamos, no sin antes darle las gracias a mis chicos y chicas del foro y a ustedes por el favor de su atención. Pásenla bien, cuídense, quiéranse mucho, hasta luego. Besos y un abrazo sostenido.